Hola, en el video anterior habíamos visto un método distinto para poder resolver ecuaciones de primer grado, ecuaciones fraccionarias de primer grado con una incógnita. ¿Por qué decimos que es de primer grado? Porque la variable que nosotros vemos aquí está elevado al exponente 1, es decir, esta variable x está elevado al exponente 1, es decir, es de primer grado, es una ecuación lineal. ¿Qué quiere decir ecuación lineal? Que cuando hagamos una gráfica, porque también vamos a ver más adelante resolución gráfica de una ecuación o de dos ecuaciones, de varias ecuaciones, o representación gráfica de una ecuación también, cuando son de primer grado siempre son lineales, es decir, digámosles que así, ¿verdad? Una línea recta, bien así ascendente o bien así descendente, L1 o R1, y esta sería R o recta 2, ¿verdad? Una recta. Entonces la ecuación, la gráfica de la ecuación es una línea recta. Bien, pero eso lo veremos más adelante. Ahorita vamos a aplicar un método nuevo, otro método. Borramos aquí, vamos a hacer un repaso. Habíamos decidido multiplicar por un mismo factor todos los términos de la ecuación, los tres coeficientes o factores de los términos de la ecuación por el mismo número o el mismo término. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ir simplificando en la medida de lo posible los denominadores, es decir, que estos denominadores ya quedarían, ya no estarían en última instancia, ¿verdad? Para poder nosotros encontrar o hallar el valor de x aquí al final de una manera más correcta, de una manera correcta y de manera más rápida y ordenada, porque mientras si nosotros encontramos al final, por decir un medio, caso hipotético, ¿verdad? Un medio de x es igual a 4, por decir así, también podemos encontrarnos con una parte final de la resolución de esta ecuación donde tenemos una fracción o un coeficiente fraccionario que es un medio, en este caso 1 sobre 2, 1 raya 2 de x en el lado o en el sector izquierdo de la ecuación o de la igualdad, al lado izquierdo de la igualdad, ¿sí? Y del lado derecho o el sector derecho estaría este número, ese único número entero positivo par, el número 4. Bien, entonces ¿cómo podemos aquí ya despejar el valor de x o encontrar el valor de x? Bien, sería trasladando estos dos términos, ¿verdad? Estos dos términos de aquí, el 1, en este caso el numerador, al otro lado, ¿no? Al lado de acá, ¿sí? El lado derecho o el sector derecho. Y el 2, que está en el denominador, asimismo para acá, al lado derecho, los dos. Y de esa manera, al nosotros trasladar el 1 y el 2, esos dos números, al otro sector de la igualdad, es decir, al sector derecho, este sector de aquí, entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener a la x, la respuesta, ¿no? El valor de x que cumple o que confirma la igualdad de la ecuación. Bien, en este caso, el 1 pasaría acá a dividir y el 2 pasaría a multiplicar al lado del 4. Es decir, quedaría así: 4, que está en el lado derecho y no hay que moverlo para nada, el 2 pasa a multiplicar y esto sobre el 1 que pasaría a dividir. Entonces ahí ya tenemos x sola, independiente en este lado izquierdo,
perdón, sí, el lado izquierdo de la igualdad, el lado izquierdo, y quedaría entonces solamente multiplicar aquí en esta parte 4 por 2 y nos quedaría 8. Sería 4 por 2 igual a 8 sobre 1. Como el 1 es un término neutro, entonces lo podemos obviar y esto quedaría como x es igual a 8. ¿Sí? Y ese sería el resultado. Bien, entonces es más fácil tener una sola fracción de este lado izquierdo, ¿verdad? De aquí, es más fácil tener una fracción ahí que tener dos, como en el caso de acá, de la ecuación original. Bien, vamos a borrar todo esto, ¿verdad? Y vamos también a colocar la fracción originalmente como nos la dieron. Entonces vamos a aplicar ahora un sistema, un método que ha dado buenos resultados, ¿verdad? Que es el método de la carita feliz. A ver, ¿qué significa eso? Que lo vamos a poder resolver de una manera más rápida. Esta operación que está aquí, expresada aquí, el 6/3 menos 2/6. Vamos a hacerlo del lado de acá. Vamos a borrar todo esto ya para no confundirnos. Bien, aquí también vamos a borrar y listo. Bien, entonces ahora vamos a hacer la resta por este lado de acá, ¿verdad? Aquí, en este sector, 6/3, ¿verdad? Menos 2/6. Bien, entonces, ¿qué nos dice el método de la carita feliz? El método de la carita feliz nos dice que tenemos que multiplicar los dos denominadores entre sí, es decir, 3 por 6 en este caso, ¿no? Y lo colocamos acá. 3 por 6 es 18. Luego vamos a multiplicar de manera cruzada, es decir, el numerador 6 con el denominador 6 serían 6 por 6, 36. Ponemos el signo que separa las dos fracciones, menos, y 2 por 3, 6. Luego restamos 36 menos 6 sería 30. Y abajo quedaría el número 18 en el denominador. Bien, podemos sacar la sexta, ¿verdad? Los dos términos, son dos números, 30 y 18 son divisibles para 6. Entonces sacamos la sexta, o sea, dividimos para 6, 30 nos quedaría 5, ¿verdad? Y 18 dividido para 6 sería 3. Y ya tenemos el 5/3 de x. No nos olvidemos que ambas fracciones, estas dos fracciones de acá, 6/3 y 2/6, tienen como parte literal o como variable la x. Entonces por eso mantenemos la x. Y luego seguimos con el procedimiento, ¿no? Copiamos el 4/5. Ahora sí, transportamos el 3 para acá arriba y el 5 abajo. Y despejamos x. Entonces x quedaría 3 por 4 es 12, ¿sí? Y 5 por 5, 25. ¿Ok? Repito. 3 por 4, a ver, 3 por 4 es 12, que quedaría aquí, y 5 por 5, 25, que quedaría aquí abajo. Listo, entonces ya tenemos ahí la solución de la ecuación. La solución es x igual a 12/25 avos, que coincide con las otras dos soluciones que encontramos con los otros métodos. Entonces, cuando es factible aplicar la carita feliz, se la aplica, se
siempre se aplica cuando son dos fracciones. Solo cuando son dos fracciones. Tanto en resta como en suma se aplica. Bien, entonces hemos encontrado el valor. Ahora, nosotros tenemos que terminar ya esta parte. Tenemos que terminar esta parte comprobando que ese 12/25 es la resolución de la ecuación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a sustituir ese valor x, el valor de x, que es 12/25, lo vamos a sustituir aquí y después aquí. Y luego realizamos las operaciones indicadas. Bien, vamos a adelantar un poco la representación numérica, la escritura, para luego explicar en detalle. Bien, entonces aquí ya tenemos la comprobación. Como dijimos, la comprobación consiste en reemplazar o sustituir el valor que hemos encontrado de la variable a despejar, en este caso la variable x, que nos da 12/25, o sea, una fracción, sustituirla en las variables que estén, en esas variables que estén en la ecuación inicial, en la ecuación original. Entonces, como nos damos cuenta, en esta parte de aquí, el 6 está multiplicando con x y también el 2 está multiplicando con x. Por lo tanto, sería 6 por x, o en sus efectos 6 por 12/25 y 2 por 12/25. Todo eso, a su vez, en fracción, aquí estamos, ¿verdad? En fracción, dividido para 3, acá también dividido para 6. Okidoki. Bien, entonces eso tiene que darnos igual a 4/5, es decir, a esto, el valor que está ahí. Ok, entonces como aquí tenemos una multiplicación de un número entero por una fracción, o un número fraccionario, se multiplica el 6 por el 12. Y lo mismo acá, multiplicamos el 2 por el 12. Eso es lo primero. Entonces 6 por 12 es 72 y 2 por 12 es 24, ¿verdad? Todo eso, ambos están divididos para 25, como vemos aquí, el 25, ahora aparece acá. No nos olvidemos de eso. Y todo eso está ahora dividido, es decir, fracción, ¿verdad? Fracción sobre 3 y sobre 6. ¿Ok? Ya. Vamos a borrar un poquito esto. Listo. Listo. Ya. Ahora, ¿qué tenemos ahí? Vamos a borrar un ratito esto de aquí, que hasta ahí nos quedaría, ¿verdad? Ahora, como aquí tenemos una fracción en el numerador, y acá también tenemos otra fracción en el numerador, entonces tenemos que dividir. Tenemos que convertir este 3 y este 6 en fracciones para poder dividir o hacer el cociente correctamente. Entonces, como vimos ya anteriormente, la manera más práctica es dividirlos para 1 o ponerlos sobre 1, ¿sí? Sin alterar ese número. En el momento en que nosotros lo dividimos para 1, no estamos alterando esa cantidad, el 3 y el 6, porque recordemos que el 1 en la división y en la multiplicación se llama término neutro, es decir, no tiene ningún efecto, ¿sí? Es decir, esta fracción 3 sobre 1 es igual a 3 y esta fracción 6 sobre 1 también sería igual a 6. Bien, una vez que tenemos esto y tenemos todo esto de aquí, ¿verdad? Observemos un ratito aquí. Vamos a detenernos un poquito aquí porque aquí ya tenemos otro tipo de fracción que se llama fracción compleja. Es decir, fracción de una fracción. O sea, en el numerador está una fracción y en el denominador está otra fracción. Se llama fracción compleja. Entonces, para poder resolver estas dos fracciones complejas, es decir, la de acá también, esta, ¿verdad? Tanto esa como la de otra, entonces tenemos que multiplicar los extremos, es decir, el 72 por el 1, que nos da 72, y los medios entre sí, 23 por 5. Acá sería 24 por 1 y 25 por 6. Bien,
72 por 1 es 72 y 24 por 1 es 24, que los tenemos aquí ya el resultado, ¿verdad? 72 y 24. Pero en el denominador va la multiplicación de 25 por 3 en un caso y del 25 por 6 en el otro caso. Listo. Nótese que el 25 es común en las dos fracciones como denominador. Aquí está el 25 y acá también está el 25. Por lo tanto, tenemos que observar que lo que podemos simplificar aquí, porque aquí ya tenemos que simplificar, preferible eso antes que multiplicar, porque son cantidades un poquito más grandes. Por decir, 25 por 3 me daría 75. Y 25 por 6, 6 por 5, 30, 6 por 2, 12, 15, 150. Entonces, mejor es tomar solamente esta parte, así podemos simplificar estos dos términos, porque son divisibles, y estos otros dos de aquí, porque también son divisibles, y el 25, que es común en ambos denominadores, lo dejamos ahí. Entonces, si dividimos, porque acuérdense que la fracción está señalando que hay una división entre los números que estén arriba en el numerador y los términos que estén abajo en el denominador. Por lo tanto, aquí yo puedo dividir 72 para 3 y me da 24. 72 dividido para 3 me da 24 y 24 dividido para 6 me da 4. Pero recuerde que hemos simplificado es el 72 con el 3 por este lado de aquí, y en el lado de acá, en la otra fracción, 72, 3, ¿verdad? Y acá hemos simplificado 24 con el 6. Y nos queda 25. Por eso es que aquí en el denominador, acá abajo, ya aparece nuevamente el 25 en una fracción y el 25 en la otra. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Observemos con detenimiento. Siempre es bueno observar primero antes de empezar a resolver. Entonces observamos un ratito, nos tomamos unos segundos, observamos y nos damos cuenta que ambas fracciones tienen el mismo denominador. Y cuando tienen el mismo denominador, esas dos fracciones se les llama fracciones homogéneas. Por lo tanto, si son fracciones homogéneas, la resolución es mucho más fácil. Vamos a resolver por acá, en vista del espacio. Bien, entonces aquí podemos directamente poner el mismo denominador, que es 25, que la tienen las dos fracciones, y restar 24 menos 4, es decir, este término menos el de aquí. 24 menos 4 es 20, ¿verdad? Y eso debe darme igual a 4/5. Y aquí, como siempre lo repito, cuando tenemos estas fracciones así, podemos simplificar, ¿verdad? Entonces tendríamos que simplificar, y sabemos que el 20 es divisible para 5 y el 25 también es divisible para 5, es decir, sacamos la quinta o dividimos para 5 ambos términos. Por lo tanto, aquí nos quedaría 20 dividido para 5, 4, ¿verdad? Y 25 dividido para 5, 5. ¿Sí? Y ahí tenemos que se cumple la igualdad de esta ecuación, es decir, 4/5 igual a 4/5. Ojo, si no nos llegase a salir igual que este término, entonces deberíamos pensar y revisar que no está bien resuelta la ecuación. Algo no hicimos bien, por ahí algún término se nos escapó y de pronto no está bien resuelta. Pero aquí hemos comprobado que la ecuación está bien resuelta, está bien hecha. Por lo tanto, confirmado que el resultado es, o la solución de esta ecuación es x igual a 12/25. Muy bien, hasta aquí llegamos con este tema. Continuaremos estudiando más a profundidad las ecuaciones. Suerte.